Hoy es 20 de julio del año 2014. Vamos a orar. Amado Padre, le agradecemos que estamos un día más reunidos como iglesia para estar aprendiendo de su palabra. Le pedimos a usted que no nos estemos distrayendo durante el servicio, que podamos estar atentos a lo que usted nos quiere enseñar para que podamos llevarlo a cabo en nuestra vida diaria. En esta segunda epístola de Timoteo, que no es solamente una epístola pastoral, sino que es también para todos los miembros de la iglesia. Le pedimos que usted nos esté guiando, que nos esté dirigiendo, le pedimos la guía de su Santo Espíritu y de su Santa Palabra. Todo esto se lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar de himnario. Cristo es la peña de Oré. Cristo es la peña de Oré que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oré que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomar que con tu se queda bien, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oré que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ahora vamos a cantar con voz benigna. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en vano llamar, solo serás pecador. Hoy te convida, hoy te convida, hoy te bendiga, bendiga contigo. La última es gracia admirable. Gracia admirable del Dios de amor, que tiene a todos nuestro pecado, Cristo en la cruz por el pecador, su vida luz de amor sin par. Gracias, gracias de Dios que nos da perdón. Gracias, gracias de limpiar el corazón. Satanás siempre ha usado diversas estrategias para tratar de evitar el avance del Evangelio y ha atacado a la iglesia y a los hombres de Dios de diversas maneras, en diferentes tiempos y de acuerdo a las circunstancias que a él ha visto o le ha placido más conforme, ¿no?, para poder que no avanzara el Evangelio. Entre ellas fue que ha obligado a la iglesia a huir por medio de la persecución en la iglesia primitiva, pero lo que ha logrado solamente con eso es que la iglesia incluso se expandiera más todavía y esa, vamos a decir, no le sirvió de mucho. Y entre otras cosas que ha usado un arma que siempre le ha servido, y eso ha sido el desaliento. O sea, si ustedes han leído un libro que me gusta mucho a mí, que es El progreso del peregrino, van a encontrar sobre la librería de John Bunyan,
cuando Cristiano cae en el pantano del desaliento, donde hay flexible se vuelve atrás, después Cristiano cae, se hace atrapado en el castillo del gigante Desesperación y su malvada mujer, y son armas que Satanás siempre ha utilizado para que el cristiano se desaliente, ¿no? Y es un arma muy poderosa que él usa hasta el día de hoy. El día de hoy le invito a abrir su Biblia en 2 de Timoteo, donde Pablo creía también que Timoteo se estaba decayendo, se estaba apagando su fuego, y él lo estaba animando a que él sea fortalecido, porque él pensaba de que él estaba decayendo, ¿no? Ese primer amor, ese fuego que tenía al principio. Así que vamos a ver 2 de Timoteo. El título del sermón se llama Pelea la buena batalla de la fe. Así que vamos a empezar sobre este tema. El tema central es el aliento que Pablo le va a dar a Timoteo y lo va a exhortar a su hijo en la fe. No sabemos cuando decimos hijo en la fe si él fue que lo engendró como hijo en la fe o lo consideraba, no se sabe, pero él le dice así, ¿no? Lo invita a que él perseverara en el ministerio que él tenía, ¿no? Y sí le había encomendado a él. Y esto era, él le va a pedir que lo haga con poder y dominio propio. Y esto le va a mostrar el ejemplo. En el capítulo 1 vamos a ver la vida de él, el ejemplo también de sus familiares. Y Pablo sabemos que esta fue la última epístola de él porque ya estaba próximo a la muerte. Si han escuchado o han leído su vida, saben que él dice que ya estaba pronto a ser sacrificado. Entonces él estaba por morir ya. Entonces debemos pensar, o sea, más en estos tiempos que vemos que están surgiendo muchas cosas y cada vez vemos más cosas, o la facilidad que tenemos, facilidad digo en el sentido de para bien y para mal que el internet, pero una de esas cosas nos podemos llegar a entender, ver que de eso que estamos viendo fuera de servicios, o de la promoción del zapato que veíamos, y cosas que parecen graciosas pero a veces hacen pensar, ¿no? Como esto creo que cada vez más y más, no sabemos la hora de la venida de nuestro amado Señor Jesucristo, pero vemos que la apostasía cada vez ya ha entrado, como hablaba la otra vez el anticristo, y hablaba el anticristo y la apostasía del anticristo en un sermón que estuve dando, y vemos todas estas cosas que ya dentro de la iglesia se han metido, ¿no? O sea, no sabemos, no podemos decir, pero ya podemos estar viendo que adentro de la iglesia se ha entrado esta gran apostasía y han negado la fe. Así que, no, para que podamos pensar, Pablo estaba próximo a morir, y a veces nos ponemos que esta epístola no haga antes de empezar. Si tuvieras por morir, si fueras al médico y te dijeran que tuvieras una semana de vida, ¿qué harías? O sea, ¿qué pensarías? ¿Qué legado le tendrías para dejar a alguien, a tu familia, a tu mujer? O si eres pastor de una congregación, o sea, ¿qué es lo que podrías? Porque Pablo, vamos a ver que este es como un, vamos a decir, como una carta, o vamos a decir un legado que le deja a Timoteo, a su hijo en la fe, una herencia que él le va a dejar. Cuando alguien muere le deja, y Pablo le va a encomendar. Muchos le dejan riqueza a sus hijos, se han preocupado por estudiar, que estudien en la facultad, y cosas que son buenas, pero solamente son provechosas para este mundo, porque no sirven para acumular tesoros en el cielo. Cuando nosotros estudiamos las Escrituras, o sea, vemos en 2 de Timoteo 4, versículo 6, vemos que Pablo estaba pronto a morir. Él dice así: porque yo ya estoy siendo derramado como libación, y el tiempo de mi partida es inminente. 2 Timoteo 4, 6. Si ustedes han leído alguna vez el libro de los mártires, John Fox, en la antigüedad la iglesia tenía 3 libros más o menos, o sea, con la Biblia 4, también el Progreso Peregrino, el libro de John Fox, y no sé si hay otro más, pero en una parte
mostrando cómo morían los primeros cristianos, vamos a decir los discípulos de Cristo, aparece Pablo. Y dice así: también el apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo, tras su enorme trabajo y obra indescriptible para promover el Evangelio de Cristo, sufrió también bajo esta primera persecución, bajo Nerón, dice Abdías, cuando se dispuso su ejecución, que Nerón envió a 2 de sus caballeros, Ferega y Partemio, para que le dieran la noticia de que iba a ser muerto. Al llegar Pablo, que estaba instruyendo al pueblo, le pidieron que orara por ellos, para que ellos creyeran. Él les dijo que poco después ellos creerían y serían bautizados delante de su sepulcro. Hecho esto, los soldados llegaron y lo sacaron de la ciudad al lugar de las ejecuciones, donde después de haber orado, dio su cuello a la espada. Entonces cuenta la historia, ¿no? Es decir, que Pablo fue decapitado. Y Pablo, antes de que fuera decapitado, escribió esta carta, incitándolo que avive el fuego a Timoteo. Timoteo tendría la edad más o menos mía, entre 35 y 40 años se calcula más o menos. Por esa época, sí, se dice que nadie subestima, 42 tengo yo. Sí, porque no sabemos más o menos cuánto tendría, o sea, yo tengo 42. Se cree que porque para esa época esa era una edad joven, para la época de esta cultura de ahí, ¿no? Pero Pablo lo está alentando a este joven, ¿no? No sabemos qué pasaría en él, parece que uno cree que es medio tímido, otros quizá la circunstancia, viéndole a Pablo que estaba encadenado y cómo estaba sucediendo todo, quizá empezaba como Juan el Bautista: ¿tú eres el Cristo? Porque ya estaba encarcelado y ¿qué pasa? ¿No nos viniste a salvar? Entonces tendría algunas dudas y Pablo le va a encomendar, o sea, que avive el fuego que él estaba parece que apagando, ¿no? Así que ese es el tema central que habla de eso. Y el propósito, o sea, que él, ya lo vimos, ¿no? Que él estaba próximo a morir. Entonces tenía que alentar a este joven Timoteo, porque él, vamos a decir, él iba a continuar la obra que Pablo empezó, y más que Timoteo, en el libro de Hechos, si ustedes ven, estuvo por muchos lados. Cuando leen la epístola de Pablo, Pablo lo encarga a Timoteo: no tengo otro como a Timoteo, que los demás piensan en sus cosas, en cambio él se preocupa por ustedes, decía en Filipenses y en otras partes. Entonces, él iba a seguir, vamos a ir llevando el Evangelio que había recibido de parte de quién, de parte de Pablo, ¿no? O sea, del Señor Jesucristo. Entonces, él tenía que transmitirlo a los hombres, y no solo transmitirlo, sino que tenía que encomendar y preparar a otros hombres fieles para que siguieran, que fueran idóneos también para enseñar. Y Pablo va a empezar en esta epístola. Primero, por supuesto, digo siempre lo mismo: no es una epístola que yo puedo ir texto por texto, porque no solamente es una epístola por domingo que vemos para que tengamos una idea, o sea, de qué habla hasta que terminemos toda la Biblia. Ya nos falta poco. Empezamos en Génesis, ya vamos por segunda de Timoteo. Pero obviamente no puedo tocar todos los saludos, todas esas cosas, paso por arriba. Pero vamos a ver algunas cosas para que podamos tener una idea, por lo menos, de qué habla. Pablo va a apelar un poco la conciencia de Timoteo, nombrándole a ciertos, vamos a decir, parientes que tenía. Él dice en el 5: teniendo vivo el recuerdo de la fe genuina que hay en ti, el cual residió primero en tu abuela Loide y tu madre Eunice, y he sido persuadido de que en ti también. Bueno, él empieza a nombrar a su abuela, Eloide, y a su madre. Sabemos que la madre era judía, pero el padre era griego, o sea, no eran todos judíos, ¿no? Pero vemos como la fe esta primero empezó en la madre, o la abuela, vamos a decir, en la abuela, y esa fe se la pasó a su hija o a la madre, y la madre parece que se la pasó a Timoteo, se iba pasando. Y ahora Timoteo tenía que encargarse también de pasar eso. Entonces Pablo le recuerda, le muestra cómo él tiene que tener esa fe como tuvo la abuela, esa fe como tuvo su madre,
y Pablo después mismo se va a nombrar como él también como ejemplo de que él tenía que copiar, que no era el único, sino que habían otros, su abuela, su madre, habían otros que estaban, y él también tenía que pensar o recordarse de eso, ¿no? También apela a su consciente diciéndole que se acuerde cuando él fue ordenado, él fue impuesto las manos por el presbiterio, ¿no? Para que él pudiera predicar la palabra. Así que Pablo le está haciendo recordar eso, o sea, está apelando a su conciencia, trayéndolo estos recuerdos para que él se fortalezca, ¿no? En eso dice, por esta razón, dice en el otro versículo, te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Bueno, sabemos que en el día de hoy se cree cualquier cosa, ¿no? Que le imponen la mano y parece que se caen para atrás, como le pasar la unción de algo, pero nada que ver, o sea, eso, Dios llama, la iglesia solamente reconoce el don que tiene esta persona y se le impone unas manos solamente como reconocimiento, reconociendo que esta persona públicamente se lo hace, se lo pone a mano y se reconocen todo que Dios llama a esta persona. Es un reconocimiento que la iglesia, los que están en la iglesia, ven y dicen, sí, vemos que Dios te ha llamado. Entonces es algo, pero no es como en la época de Pablo, o sea, ya no hay apóstoles para hacer lo que Pablo hacía en esa época. Entonces, avive, esa palabra es anasopureo, en el griego koiné. Eso vendría a ser volver a encender el fuego que se apagó, que se está apagando. No olvidemos que esta misma iglesia, la iglesia que está comandando Timoteo, que es la iglesia de Efeso, que ya vimos la carta a los Efesios, es la misma. Pero en Apocalipsis, el Señor Jesucristo le dice, ¿has perdido tu primer amor? Te aconsejo que avives el fuego. Esta iglesia ya los hijos en la parte, porque en la parte, vamos a decir, cuando escribe el Señor Jesucristo, en esa época ya estarían los hijos de esto, ya habían muerto muchos de estos padres más de esta iglesia. Entonces, esta iglesia se fue apagando, ¿no? A pesar de que tenía muy buena doctrina, era una iglesia con mucha doctrina. Si tienen leído la epístola de Efesios, la primera Timoteo, segunda Timoteo, tenía a Timoteo muy buena doctrina, como se enseña acá. Pero ¿qué sucede? Si esa doctrina no va acompañada del primer amor, o sea, si no lo mantenés, ese amor, podés solamente ser un teólogo, saber muchas doctrinas, la predestinación, podés saber, no sé, los decretos de Dios, la responsabilidad del hombre, y podés hablar de muchas cosas, pero ¿qué sucede? No sirve de nada si eso no va acompañado por amor. Y entonces, y no nos olvidemos que si está escrito a un pastor, ¿qué podemos pensar entonces de los hermanos? ¿No? Si un pastor se está pagando, entonces todos los demás, o sea, pueden caer en peligro. Ese pastor debe estar continuamente atento a esto, ¿no? Y Pablo le va a hablar un poco, esa es la idea más o menos de lo que Pablo le quiere que él avive, ¿no? O sea, el fuego. Pues, porque en el 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bueno, este dominio propio, o vamos a decir, quiere decir entereza en sí de ánimo cuando está hablando. Ahora volver al 1.3 para hablar de algo. Pero Pablo está recordando ahora en el 1.7 la responsabilidad que como pastor él tiene una responsabilidad y eso es lo primordial es el evangelio, por supuesto, y la edificación del pueblo de Dios, lo que tiene, pero él tiene que avivar este fuego, o vamos a decir emplear el don que Dios le había dado, ¿no? O sea, utilizando, o sea, dentro de la iglesia el llamamiento que él tiene, vamos a decir, el dominio propio. Él tiene que ocuparse del espíritu, como dice Romanos 8.5, Romanos 8.6, que tiene puesta la mente en las cosas de la carne, solamente piensa en las cosas de la carne, que tiene las cosas del espíritu, piensa en las cosas del espíritu. Bueno, entonces, ocuparse en las cosas, vamos a decir, del espíritu. Pablo dice así, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Ahora vamos a hablar un poco más de eso, voy a definir un poco más esto, lo que quiere decir dominio, la parte que habla de
dominio propio, en el 1, versículo 7. Debemos entender que este espíritu está hablando en sí de nuestro espíritu que ha sido regenerado. No sé cómo aparecen en sus Biblias, si aparece con minúscula o con mayúscula, pero creo que también aparece con minúscula. 1.7 estamos considerando. El 1.7 con minúscula. Bueno, creemos que este espíritu es el espíritu, vamos a decir, espíritu humano, o sea, que ha sido regenerado, donde habita el Espíritu Santo, ¿no? Y ese es el avivar del fuego, vamos a decir que vamos a decir, debemos avivar nuestro espíritu que Dios nos ha regenerado. Ese espíritu se puede apagar, ¿no? Como Satanás puede crear un desaliento, algo en tu vida y no te da ganas de seguir, entonces como que se empieza a apagar, o sea, es la forma de atacar en el espíritu Satanás, con un desánimo. Entonces hay que volver a encenderlo eso. Y Pablo le está diciendo eso. Y cuando habla de poder, ahí se refiere a la voluntad, vamos a decir, la parte emotiva, porque Satanás trata de atacar los sentimientos, entonces, y la mente, ¿no? Habla de la mente nuestra mente tiene que estar clara, cuerda, porque si no está lúcida nuestra mente, no vamos a poder pensar en las cosas del espíritu, como dice Romanos 8, versículos 5 y 6. Entonces, si tu mente ha sido atacada por ciertas cosas que suceden, él va a ir ganando batalla. Entonces, esto va a implicar que debemos tener una voluntad que sea fortalecida y sobria. Y esto es, vamos a decir, tenemos que hacerlo nosotros. Bueno, por supuesto, somos, como dice en el 2, somos fortalecidos en Cristo, pero la responsabilidad humana es en nosotros. Dios pone el querer hacer para que podamos hacer, pero nosotros debemos hacer. No me puedo quedar y decir, Dios la obra que empezó en mí la va a terminar. Y me quedo así esperando que Dios haga algo en mi vida. No, Dios me dio esa fuerza, ese poder, pero es mi responsabilidad llevarlo a cabo, por medio de los elementos de la gracia, congregarme, venir los días de reunión, escuchar la palabra de Dios, los elementos de gracia, orar, escuchar himnos, dice, yo lleno del Espíritu Santo cantando himnos. De esa forma, todas las cosas vamos a ser fortalecidas y la mente va a estar siempre centrada en las cosas de Dios. Pero si no vamos a poder. Satanás quiere, como dice el adagio, ya que es viejo, donde un taller está desocupado, Satanás viene y se pone a trabajar. O sea, la mente está en otra cosa, Satanás se va a encargar. Fíjate que en el 1.3, volviendo unos versículos atrás, dice así. Ahora voy a hablar un poco más de esto, de la conciencia, porque tenía más para hablar sobre esto, pero el dominio propio. Vamos a hacer una cosa, antes de ir 1.3, que es importante, voy a terminar con este del dominio propio. Ahí cuando habla de dominio propio, la palabra en el griego es sofronismo, que viene de sofrón, o literalmente, vamos a decir, salvando la mente. Eso es lo que hablaba hace un rato yo, dominio propio, salvando la mente. De sao, que quiere decir, vamos a pasar un poco un poco las palabras en el griego, porque tengo que explicar que sao, salvar, y fren viene de mente, ¿viste? Frente, bueno, eso es mente, frente, la palabra en el griego, bueno, vamos a pasar eso. Pero primariamente quiere decir que Pablo sí lo está amonestando, lo está llamando a que tenga una mente lúcida, una mente sana, que tenga el dominio propio de él. Fue traducido como dominio propio esta palabra de sofronismo, de dominio propio, ¿no? Pablo quizás estaría pensando, porque dice, no nos dio espíritu de cobardía, quizás Timoteo tenía temor de predicar, no sabe, porque es joven, y estaba viendo que Pablo iba a morir, y imagínate, no es como ahora que por ahí nosotros vemos que las iglesias están mal y o ¿qué hacemos? ¿Nos congregamos con ellos ahí a cantar, a bailar y hacer todo? ¿O empezamos una iglesia local? Me tuve que capacitar, estudiar, esto fue una responsabilidad que tuve que hacer. Dios me puso a querer hacer a mí, pero yo tuve que salir de allá, fue mi obligación. Entonces no puedo decir, no puedo hacer nada porque Dios me predestinó que esté en esa iglesia. No, sí, pero si yo puedo hacer algo, lo voy a hacer. Después, si Dios me acompaña o veo que no, sabré si está o no, si es voluntad, pero yo
decidí salir porque estaba mal esa iglesia. Entonces, tengo que tener una mente lúcida y sana. ¿Qué se pasa? Entonces, pero puede ser que esto podía traer cierta cobardía. Cuando empezamos acá yo tenía muchas dudas. ¿Qué pasa? Salgo, todos estaban en contra mía y me costó mucho, ¿no? Pero es eso, tener un dominio propio, creer, yo como Pablo va a ver, yo sé a quién he creído. Entonces tener una cordura, una templanza, sofroneo, de otra palabra en el griego, estar, vamos a decir, en cabal juicio, sofrón quiere decir sobrio. Y eso es lo que le estaba diciendo Pablo, que tuviera es una persona en sí que tiene, vamos a decir, una vida equilibrada, que está alerta, su vida está bajo control, él puede controlar su mente en las situaciones. Sabemos que Satanás, ¿de qué se encarga? Que le decimos hace años acá en esta iglesia, él quiere atacar la mente. Con algunos lo puede hacer en un tiempo, con otros tiene que usar estrategias o estratagemas para poder tomar la voluntad, para poder después, en vez de ser, no quiero explicar mucho esto porque si no me voy a ir del tema, pero en vez de ser instrumento de justicia vamos a ser instrumento de iniquidad, porque vamos así como que agarra el volante de la mente. ¿Está? Entonces procurar la mente, porque él quiere tomar la mente. Sí, espero que se haya podido entender un poco de esto. En el 3 quería hablar algo que dice: doy gracias a Dios a quien sirvo desde mis antepasados con limpia conciencia de cómo tengo el constante recuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día. Bueno, esa palabra que él dice, limpia conciencia, ahí vamos a estudiarlo un poquito. Cuando dice limpia conciencia, debemos entender algo. No está diciendo en sí que una persona no pueda pecar, porque Pablo es increíble, Pablo una limpia conciencia impecable, nunca pecó nada. Una limpia conciencia quiere decir que un pensamiento sucio no tuvo nunca. No está hablando de eso ahí. Vamos a decir, cuando está hablando de una conciencia limpia. ¿Por qué? Porque se contradiría con las epístolas mismas Paulina, que en Romanos 7 Pablo decía que tenía una lucha, un principio entre el pecado, el principio de muerte, que sea él queriendo hacer lo bueno hacia lo malo. Entonces, imposible que si tiene una limpia conciencia. ¿Qué es lo que está hablando Pablo entonces acá? Que él sirvió con una limpia conciencia. Así significa que, vamos a decir que su mente o la dirección, el motivo que tenía él en su vida era obedecer y agradar a Dios. Pero también sabemos que tenemos actos pecaminosos dentro de nuestra mente, pero nosotros los reconocemos como tales, o sea, sabemos cuáles son, vamos a decir, nuestros puntos débiles que tenemos, cada uno sabe cuál es, y saber reconocerlo. Y en 1 Juan 1:9 dice que tenemos abogado, o sea, un defensor que es Cristo. Entonces, ¿cómo es? Sabiendo cuando pecamos, vamos continuamente al trono de la gracia por medio de Cristo pidiendo perdón. Y con eso podemos estar con una conciencia limpia y lavada continuamente, porque nuestra mente se ensucia por los actos pecaminosos, cosas que hacemos. Y la forma de mantenerlos limpios por la sangre de Cristo. Entonces, de eso podemos tener siempre una conciencia limpia. Sabemos que continuamente vivir en un mundo, pues ensuciamos los pies y la mano, no todo con lavado completo porque ya hemos lavado, pero sí entonces le podemos servir con limpia conciencia. Eso se está refiriendo, porque si no nadie podía limpiar con una limpia conciencia o levantar mano santa, porque mano santa quiere decir en la otra parte que hablaba a través de Timoteo, en la primera, de que las obras que hace, ¿no? Pero ¿qué sucede? Nadie podía hacerlo. Entonces Pablo está hablando de eso. Quería aclarar un poquito de eso. Limpia conciencia es eso, que continuamente, no como una vez le pregunté a una persona, dice, no, yo ya me arrepentí, ya está. Digo, ¿y durante tu vida? No, como decía Lutero, digo, es una continua vida de arrepentimiento, ¿no? Entonces debemos entender eso, tratar que nuestra mente siempre esté limpia. Eso va a llevar, va a traer a cargar problemas, más en el sentido, si vos querés tener una mente limpia y querés estar bien con Dios, te va a conllevar a veces que estés mal con el hombre, porque si vos pecás vas a tener que confesar y decirlo a alguien, a la persona, y eso te va a tener problemas, pero ante Dios vas a tener una limpia conciencia porque vos dijiste lo que vos pecaste o lo que hiciste para esa persona. Por supuesto vas a tener que pagar una consecuencia. Si robaste irás preso, si adulteraste vas a tener que pagar las consecuencias con tu mujer o tus hijos, pero tu conciencia va a estar limpia ante el día que llegues al tribunal de Dios
Sí, pagaste por lo que hiciste y te arrepentiste y te costó, pero ante Dios ese día decís, yo tuve la conciencia limpia que confesé lo que hice. Y eso no todos lo hacen, o sea, tener una limpia conciencia. Muchos dicen, me lo guardo el pecado, total nunca se entera. No es eso. A Dios nadie puede engañar. Tarde o temprano y no solo eso, es que se puede llegar a incrementar, porque como no contás tu pecado, se va a acumular, y vos crees que nadie se va a enterar y va a llegar un momento donde no te vas a dar cuenta porque tu conciencia va a estar dura. Y entonces vas a creer que zafaste el momento, pero la mentira tiene patas cortas, decía, no sé, un adagio que decía mi mamá. Entonces, se trata de eso. Espero que se haya podido entender, no quería agradar nada. Voy a hablar un poquito más del 1.7 que me interesa, porque no ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué decía Pablo eso? ¿Podía decir eso Pablo? Cuando estuvimos estudiando el libro de Romanos 1.16, ¿qué decía Pablo? Porque no me avergüenzo del Evangelio de Dios, que es poder de Dios para la salvación a todo al que cree, al judío primero y después al griego. Entonces, Pablo sí pues decía que no nos da espíritu de cobardía. Pablo, ¿por qué? Porque Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque es dunamis en el griego, es poder de Dios, no depende de mí, es un poder que Dios nos da, entonces proviene de lo alto, para que Dios nos da, para que podamos estar hablando. ¿Quién está preparado para hablar la palabra de Dios? Nadie. Entonces es solamente Dios que nos da ese poder para poder hablar. Entonces Pablo le estaba recomendando, lo estaba alentando al joven Timoteo, ¿no? A que no tuviera miedo, a que no tuviera cobardía de hablar. Quizá era joven, 30, 40 años, tenés que hablar con personas que tienen 50, 60 años, a veces no sabemos cómo era la personalidad de Timoteo. No sé si saben ustedes cómo termina este joven Timoteo, yo no lo pude encontrar en el libro de los mártires, pero por las dudas si yo me llego a olvidar, lo iba a decir lo último, pero cuenta la historia que Timoteo muere ¿Está en el libro de los mártires? Yo no me acuerdo, yo no lo pude encontrar, pero creo que Timoteo muere en una golpeado, algo así, como no quiere que se estaban predicando una idolatría, algo así, ¿no? Pero vemos que él fue fortalecido, entonces él sí creyó, fue alentado, ¿no? Y él muere peleando la buena batalla de la fe. En la parte que habla, que dice el testimonio, vamos a a dar una vuelta, en el 11 que dice así, bueno, dice, por esta causa padezco estas cosas, más no me avergüenzo, porque sé a quién he querido. Otra vez más habla de, no me avergüenzo, dice Pablo, ¿eh? Entonces Dios no nos dio espíritu de cobardía para estar avergonzándonos, ¿no? Porque sé a quién he querido. No sé si han escuchado, bueno, sí, he escuchado, o sea, en Linario, yo no lo pude encontrar, quizás no lo busqué mucho, pero hay un himnario. No estaba hablando de Timoteo yo, no del himnario. En nuestro himnario está en la parte, acá estoy leyendo el 1.12, no me avergüenzo porque sé a quién escribe. Hay un himno que nosotros que tenemos que dice, no me acuerdo, porque yo cantar no sé, pero ese, no, yo sé a quién he creído, poderoso. Bueno, algo así, ¿no? Pero tiene la voz del himno, yo tendría que poner la voz, no diferente, ¿no? Pero te acordás, ¿cuál es, no? Bueno, eso, entonces él sabía a quién había creído, viene de acá, esta parte de Timoteo, y he sido persuadido que es poderoso para guardar mi depósito. Entonces, Pablo podía hacer esto porque él sabía a quién creído. Cuando vos sabés y tu fe está fundada y has creído de verdad has creído las doctrinas, vamos a decir, las doctrinas sí nos salvan, el único que salva es Cristo, pero una vez que vos venís a Cristo y ejercés fe, por supuesto debes creer en el conocimiento y de Él, ¿no? En la gracia, pero es Cristo el que salva, es el único nombre dado a los hombres bajo el cielo acá que puede salvar. Él sabía, y por eso que él sabía que si moría, él sabía que él iba a ir al cielo, le era ganancia morir. Entonces, por eso que podía
soportar. A veces muchos no aguantan, no soportan, y ya, pues por Cristo siempre tengo que... Y lo que sucede es que quizá no están bien fortalecidos, no han crecido fuerte como para poder aguantar. Pero Pablo sí, dice, yo sé de quién he creído y he sido persuadido de que es poderoso, ¿no? Para guardar mi depósito. Bueno, la palabra depósito ahí es algo medio difícil de entender porque no nos habla mucho Pablo. Yo busqué la palabra incluso en el griego para ver si podía encontrar un poco más, pero lo único que encontré, depósito ahí en el 14, dice, porque dice, no me avergüenza de perseguir por eso, para guardar mi depósito. Después lo repite también en el versículo 14, que dice, guarda el buen depósito por el medio del Espíritu Santo que vive en nosotros. Así que el Espíritu Santo no es, porque en el 14 dice, guarda el buen depósito por medio del Espíritu Santo. Así que en el 14 vemos que son dos cosas diferentes, el depósito y el Espíritu Santo no. Entonces, algunos creen que eso es, vamos a decir, que el depósito creen que el Espíritu de Él que está hablando, que el Señor, y otros creen que el cuerpo de doctrina. Pero yo lo que encontré es así, depósito, parateque, es en el griego, que quiere decir poner con, o sea, para, con, y titemi, poner, quiere decir. O otra palabra pues encomendado, que es parateque también, que es la misma palabra. Y creen muchos que podría ser el Evangelio, porque a Pablo se le había encomendado el Evangelio, porque el Espíritu Santo, nosotros pensamos que, o sea, vamos a decir, la salvación depende de Dios, entonces él no le pudo haber encomendado a Dios que le guardara, vamos a decir, el Espíritu, ¿no? He percibido que es por eso para guardar mi depósito hasta aquel día. Pero bueno, el asunto es que él había confiado en Dios, ¿no? Fíjate que en el 13, esto es importante lo que voy a decir, dice así, retén el modelo de las sanas palabras que oíste de mí con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Esa retén el modelo de las sanas palabras que oíste de mí con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Vamos a decir, Pablo le está dando una invitación o lo está alentando a ¿qué? A retener la forma. No sé si en qué traducción aparecerá la suya, pero dice, la mía dice el modelo, dice las sanas palabras. La otra me parece que aparece en la forma, ¿no? En 1960. En esta textual que yo tengo, modelo o forma, vamos a decir que aparece ahí. Nosotros lo estuvimos viendo hace mucho, en los 2 años que estuvimos viendo el libro de Romanos, estudiamos una época de Romanos 6, versículo 17. Dice así, Romanos 6, 17, pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquel modelo de doctrina del cual fuisteis entregados. Y acá dice, retén el modelo de las sanas palabras. Y Romanos 6, 17, esclavo, que habéis obedecido de corazón aquel modelo de doctrina. Entonces, ¿qué es esto de modelo? Modelo no es este que desfila así, que vemos así, ¿no? El modelo, la palabra es tupos en el griego. Tupos quiere decir el molde de la doctrina. Entonces, la doctrina nos moldea. ¿Por qué es necesario aprender? ¿Por qué no muchos están en contra de Iglesia Bautista de la Gracia o otras iglesias de sana doctrina? Hay que tener cuidado con la doctrina de la gracia, porque vi que en Buenos Aires, en otro lado, emplean el mismo, está de moda la gracia. Atrás estaban dando la gracia y estaban hablando cualquier cosa. Y ahí se utilizan el nombre así, porque antes de decir doctrina de la gracia, hay que tener cuidado ahora. La otra vez me preguntó a alguien, yo le dije, ¿cómo sé? Me dijo, preguntarle si son reformados. Le dije, la única forma, si tienen una confesión de fe, porque si no, como hoy cualquiera ya se llaman, pero ¿qué sucede? El molde de las doctrinas, Cristo salva, debemos entender, no las doctrinas, pero las doctrinas, vamos a decir, la palabra que vamos a ver en el 3, son palabras de Dios mismo. Entonces estas palabras nos moldean a nosotros. No olvidemos que Romanos 12, cuando estuvimos viendo el libro de Romanos, yo lo dije, dice que no nos amoldemos al mundo. Entonces el mundo te quiere moldear como un escultor. La telenovela, no está mal ver ciertas cosas en el sentido, no digo que miren esas cosas, digo que está mal, no nos voy al extremo de como hizo un pastor que hizo quemar todas las teles,
No, porque eso no sirve de nada porque es por fuera. Esa cosa debe ser regenerada a la persona para tomar decisiones por dentro. Que es lo bueno, hermano, no podés tirar cosas por fuera. Entonces, ¿qué sucede? Si vos rompiste todos tus ídolos por fuera, pero no rompiste el ídolo del corazón, sigue viviendo dentro de tu corazón. Entonces no sirve de nada esas leyes. Pero ¿qué sucede? El mundo nos quiere moldear. Entonces, la forma que Dios utiliza para moldear a Cristo, vamos a decir nosotros, formar a Cristo, porque ese es el propósito. Muchos hablan, ¿no? Los reformados se cansan de hablar de la elección. Sí, pero Dios nos eligió ¿para qué? Romano 8:30. Hoy con Romano, con Romano. De que para que Cristo sea formado en nosotros. Cristo tiene que ser formado en nosotros. Pablo mismo en Gálatas 4:29, sino que dice, no cansaré Cristo mío hasta cuando Cristo sea formado en ustedes. Entonces Cristo tiene que ser formado, pero ¿cómo va a ser formado? Por la palabra de Dios. El Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, pero con la palabra de Dios. Puedes decir, no entiendo, no importa, con el solo hecho de que vos leas las Escrituras o escuches tu audiobiblia, con eso mismo ya estás siendo bendecido. Quizás vos no lo puedas entender, pero el Espíritu Santo está siendo alimentado. Es como vos le ves a alguien y decís, yo te traje esto, o no sé, o a alguien y para vos vos no entender, pero otra persona con eso sí, el Espíritu Santo se fortalece y en un momento él la va a usar eso. Entonces, ¿no te pasó que en un momento vos estabas así, te salió una palabra y dices, ¿cómo es posible? Agarraste la Biblia porque vos ya estabas estudiando y preparando, pero en este caso estamos hablando para nosotros, no para los demás. Entonces, eso es moldearse, es tu post, eso. Retén el modelo. ¿Por qué le está preocupando? Mira, fíjate, no nos olvidemos acá que estaban surgiendo falsos maestros. Entonces, el pastor debe retener las palabras de Dios. El pastor, en este caso, en esta o en otra iglesia, debe mantener, vamos a decir, la forma de las por eso llamamos reformados. ¿Por qué? Porque tratamos de mantener el original de las Escrituras, lo que se enseñaba, y no todas estas estratagemas que vemos en el día de hoy, que hoy en el día de hoy, cuando hablan, vos querés hablar de doctrina, la palabra doctrina es paradosis. Vos querés hablar de doctrina, a la gente no le gusta, pero si vos ves que en Esdras 7, él predicaba, las enseñanzas, enseñaba al pueblo, el pueblo era edificado en la antigüedad, en la iglesia de Filadelfia también, que dice que has guardado su palabra, Mateo 15:9, que Cristo le decía que ellos enseñaban doctrina de hombres, los fariseos en sí agregaban cosas a la ley, Pedro también, que dice que indoto tuerce en las escrituras, ¿no? Tenemos muchos ejemplos en las escrituras donde vemos que la doctrina es importante, que se debe mantener. ¿Por qué? Porque muchos agregan o ponen doctrinas de hombres como el subjetivismo. Vamos a decir, subjetivismo es vamos a decir lo que yo siento, lo que me gusta. Yo siento, hermanos, que la música rock, la música rap o la música para tres jóvenes, yo siento, eso es subjetivismo, lo que yo creo en mi mente que va a funcionar si pongo a alguien a predicar, un jovencito chiquitito, que eso va a hacer esto, o yo creo que si hacemos tal cosa van a venir, o yo creo que si ayudamos a la comunidad esto va a funcionar. Eso es subjetivismo, pero no lo que dice las escrituras, no lo que mi mente me sugiere o yo creo que va a funcionar. El pragmatismo es algo que se enseña también, que es, vamos a decir, usar lo que funciona, o pragmatismo religioso, podríamos decir nosotros, aquello que puede causar un éxito en la congregación, vamos a decir, libros, líderes, recitales, cosas así, bailes dentro de la congregación. Un pragmatismo trae cosas para que funcione y se llene la iglesia, pero Timoteo, Pablo nunca le dijo, encárgate de llenar las iglesias, sino practicar la sana doctrina. Entonces, nosotros fuimos llamados, ¿qué es iglesia? Eclesía, llamado fuera, ¿qué? Del mundo. Pero nosotros no podemos estar trayendo el mundo dentro de la iglesia. Entonces, eso es iglesia. No podemos traer estrategias del mundo para traerlo acá. Y eso es lo que sucede, ¿no? Todo esto lo vemos porque Satanás, vamos a decir, en sí fue Satanás que cuando en Génesis 3:1 que dijo, dice, con que Dios ha dicho,
Entonces, Satanás siempre estuvo en contra de lo que Dios ha dicho, le dijo a Adán y Eva, con que Dios ha dicho, o sea, y él quiere cambiar siempre la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado. Entonces, y todo esto lo que sucede, que están en los videos, todas esas cosas que aparecen ahí de las funciones, esa nueva, es porque se alejaron de la palabra de Dios. Por eso Pablo que le está encomendando a Timoteo que él guarde la forma de las sanas doctrinas, para que se las pueda pasar a las otras personas que van a venir. El buen depósito por el medio del Espíritu Santo, también decía entonces creemos que ese depósito también eran las doctrinas que se le había encomendado, se le había dado. En el capítulo 2, a la vuelta, vamos a ver, en el capítulo 2 vamos a ver que Pablo, entre otras cosas, él va a hablar sobre el sufrimiento que tiene aquel que tiene que, vamos a decir, perseverar con las doctrinas. En este caso es para un pastor, pero es para todo, o sea, creo que nos sirve, pero va a tener que él perseverar en enseñar la palabra de Dios, y eso le va a acarrear, vamos a decir, ciertos problemas. Cualquiera, incluso miembro que vos quieras perseverar, te va vamos a decir, acarrear problemas, a menos que quiera callarte. En un momento no va a haber ninguna preocupación para ti, porque no vas a querer negar a Cristo, entonces no hay problemas para eso. Pero aquellos que quieran perseverar en las doctrinas o en la enseñanza que Cristo nos ha mandado que guardemos, van a tener problemas, ¿no? Entonces en el capítulo 2 él empieza a hablar sobre que tú, hijo mío, sé fortalecido con la gracia donde Cristo Jesús, y las cosas que oíste de mí. Fíjate que él, todo lo que había oído de Pablo, todo, porque las doctrinas que estamos sobre los fundamentos de los apóstoles, no de lo que otros, vamos a decir, que escuchan ahí, sino que lo que Pablo nos ha dejado en sus epístolas pastorales. Toda la Biblia es importante, pero fíjate que esta en el capítulo, en Timoteo, primera de Timoteo, vimos que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces no podemos ir tampoco al Antiguo Testamento para traer cosas adentro de la iglesia, para bailar, y parece que Israel adentro de la iglesia con bandera. No, pues es importante leer las epístolas paulinas, lo que has oído de mí, le dicen. Así que Pablo está diciendo que encargara a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también como. Entonces, fíjate que lo importante es todo que ronda en la enseñanza. La iglesia, o sea, ¿cuál es? Vamos a decir, ¿es el enseñar o el de adoctrinar a los muchos pastores están interesados en campañas, seminarios y cosas así? Pero el llamamiento de un pastor tiene que edificar y enseñar a aquellos que Dios ha puesto, porque por medio de la palabra Dios utiliza a la persona para que sus palabras entren en la mente de las personas que Dios pone para escuchar. De esa forma Él trabaja. Yo no sé cómo trabaja, eso solamente mi deber es leer lo que dicen las Escrituras, y su Santo Espíritu obra en la conciencia, o le da convicción del pecado, o va creciendo, o va limpiando, sacando ciertas cosas que tiene, le convence, y bueno, Él trabaja de esa forma. Pero esa es la función de un pastor, o sea, enseñar la palabra de Dios, entre otras cosas, ¿no? Que tiene así. Pero esa es la función que él encarga a hombres que sean idóneos para enseñar. También a otros, comparte el sufrimiento como el soldado. Bueno, le va a mostrar, entre otras cosas, ahí los sufrimientos que él va a tener. Le va a dar unos ejemplos. Primero, unos ejemplos de la persona que perseveraba en la fe: la abuela Loida, su madre Eunice, Pablo mismo. Y ahora le va a mostrar otros ejemplos para que él sea fortalecido. Primero, ¿quién? En Cristo Jesús. Pero, ¿qué sucede? Que él decía, estar fuerte, porque si no está fuerte el pastor, la iglesia se va a venir abajo. Entonces debe enseñar, y no solo eso, debe enseñar y capacitar a otros, porque él no va a estar para siempre. Tiene que transmitir esta enseñanza. ¿Y de dónde fueron aprendidos los labios de Pablo? Pablo le va a decir que el ministerio, en este capítulo 2, no le va a ser tan fácil, como hoy vemos, ¿no? Sino que él va a batallar como un soldado, tendría que luchar. Un soldado, lamentablemente muchos pastores utilizan este soldado, y se no se enredan en los negocios de este mundo, dice, me parece en el versículo ahí, unos versículos más abajo, ¿no? En el 4,
y dicen que no tiene que trabajar, el pastor tiene que estar bien asalariado, él nunca habla el texto de eso. Pero yo he escuchado que dice de que no se tiene que arrendar, no, está bien, pero no habla de que no, nunca está diciendo, no estoy contradiciendo mucho lo que dice, pero el texto nunca dice, eso es lo malo cuando empezás a poner cosas ahí, nunca dice eso, que no trabajé, nada, todo lo contrario, que no se enredan los negocios de este mundo, nada más, no tenés que involucrarte, pero nada más, pero no es lo que ellos ponen ahí, eso es lo malo de querer poner para justificar algo que ellos quieren, pero el texto nunca enseña en eso. Entonces él va a tener que un soldado pelear la batalla, no sé si alguno ha estado en una fuerza es una fuerza militar, o tanto militar o fluvial o aérea, cualquiera de las tres que tienen cualquier nación, es bravo, te puedo decir. Yo estuve en la fluvial y cuando te están adiestrando, tenés que subir ciertas cosas, o sea, ahí adentro. O sea, un soldado, él está hablando en la guerra, vas a padecer ciertas cosas. Estamos en una guerra, ¿no? O sea, quiera o no, hay una guerra todavía, que fue vencida en la cruz, pero todavía se batalla, ¿eh? Entonces va a tener que padecer ciertas cosas. Vamos a dejarlo ahí porque si no me tendría que expander un poquito más. Tendría que luchar, vamos a decir, que también como un atleta, competir según las reglas. Nosotros tenemos que competir, o sea, lo malo, no sé si han visto las competencias, cuando quiere competir alguien de acuerdo a las reglas, y están los que no quieren competir de acuerdo a las reglas, como el profesor peregrino, que uno se cruza, y Cristiano, que quería siempre hacer las cosas de él y quería entrar por la puerta y andar por el camino recto, y dice, ¿qué hacen ustedes que se cruzan por ahí? Total, lo importante es que entremos y vamos por el mismo camino. Le dijo, no, el señor del camino al final no le va a dejar entrar, porque ustedes no están obrando de acuerdo a las reglas que él estableció. Entonces debemos entender que Satanás no respeta las reglas, y el cristiano siempre tiene que andar de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces él sabe, es astuto, que vos te vas a tener que mover de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. Entonces te va a poner ciertas circunstancias o cosas, porque sabe que vos vas a querer obrar de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces nosotros vamos de acuerdo, estas reglas nos salvan a nosotros, ¿eh? Una vez que somos salvos, queremos agradar a Dios. Pero el atleta también se abstiene de ciertas cosas de este mundo. Yo tengo 42, llevaré casi 22 años haciendo deporte. No entreno como antes, pero cuando era jovencito, tenía 25, 26, 27 años, 28 en mi plenitud, hace 10 años, 10, 12, 13 años atrás, entrenaba diferente, y yo me cuidaba mucho, incluso comía licuado, ahora como poco de vino, pero mis ejercicios y mis alimentos eran muy diferentes, me abstenía de muchas cosas como deportista para poder lograr lo que yo quería, ¿no? O sea, el ejercicio de nada aprovecha. Pero ¿qué sucede? Me cuidaba, pero el deportista va a ser así. Entonces, el cristiano que quiera pelear la buena batalla o quiera, también como un deportista, tenerse de ciertas cosas que en sí por ahí no son malas, pero no son provechosas, o sea, no son ilícitas que las hagas, pero tampoco te van a edificar de nada, para nada. Entonces, debemos cuidarnos, y pastor también, porque si no cuida su propio cuerpo, ¿cómo va a cuidar? Yo no quiero hablar de estas cosas del dominio propio, eso parece que los pastores que están muy gordos, pero si vos no tenés un dominio propio de tu cuerpo, está todo gordo, ¿cómo podés ir a la congregación que tenga dominio propio cuando vos no te puedes no te entra el traje? Entonces, caramba, no estoy diciendo, o sea, eso es un pecado, o sea, no poder controlar eso, y no estamos para juzgar a nadie porque todos tenemos pecado, pero el pastor se debe cuidar, estamos hablando de un pastor. Un pastor debe ser un ejemplo, no estoy diciendo que entrené tenga un cuerpo todo abdominal y marcado, pero por lo menos que cuides tu salud, porque si no podés cuidar tu cuerpo propio, ¿cómo vas a cuidar el cuerpo de Cristo? Entonces, debe ser un ejemplo. Nosotros debemos cuidarnos, o sea, en sentido de todo. Y debemos tener cuidado porque somos un blanco de ataque. Él quiere atacarnos completamente. Entonces, el último ejemplo que le da también, el del agricultor, que el agricultor él recibe su recompensa no cuando planta, cuando pones en la iglesia, vamos a decir, no sale y todos los frutos y dice, voy a comer los tomates, todo, ya está todo preparado, y no, eso lleva un tiempo. Si vos pones un naranjo, quizá un manzano, capaz que dentro de 7 años vas a probar una fruta.
Entonces no salen ahí, hay que tener paciencia, debe tener paciencia para que él pueda participar de esos frutos, ¿no? Así que tener paciencia, fortalecerse, y a lo último recién va a recibir la recompensa, como el atleta, una vez que gana, reciben, vamos a decir, la corona a lo último. Después, lo que es bueno de acá que tenemos es que todos ganamos, porque en Cristo somos más que vencedores, porque Cristo ganó. Entonces, nosotros vamos a llegar porque Cristo llegó, estamos en Cristo. Y la corona sea de Él. Pero ¿qué sucede? No es que llegue vos primero, yo llegue último. Siempre vamos a ser coronados, que vamos a hablar un poco de esto después, de lo que es la corona esa que recibe, que está Pablo hablando, ¿no? Pablo está hablando que Dios le va a dar entendimiento en todo, este es pastor, o sea que todo lo que necesita para crecer, Dios le va a dar ese entendimiento. Pablo le está diciendo también en el capítulo 2 que él tendría, como le dije, que sufrir penalidades, no pare de sufrir, sino que iba a sufrir penalidades, que eso es lo que le prometía el Evangelio a él, o sea, padecer, todos aquellos que quieran vivir una vida piadosa iban a tener que padecer, pero al final él iba a recibir vida eterna, aunque tuviera que pagarlo con la vida, ¿no? Y eso es lo que Pablo le dice a Pablo, que él decía que estaba sufriendo, padecía por amor a los escogidos. Y aunque el Evangelio, él estaba preso, la palabra de Dios no estaba presa. Es como acá, que a veces vemos que no avanza, pero hay un canal de prédica que sabemos que a veces quizá acá estamos presos en el sentido que no avanza porque te das cuenta y antes iba donde ibas a comprar, donde vos veías que había un supermercado, ahora hay una iglesia enorme, y de estas iglesias falsas. Y entonces vemos que todas esas cosas acá en nuestro barrio, no solo en nuestro barrio, en nuestra ciudad, se va incrementando cada vez más. Y ellos tienen dinero, poder, y acá tenemos que ver a ver cómo hacemos nosotros, pero tratamos de mantener el original, no vendernos nosotros, no nos ponemos la marca. Entonces, eso Pablo le está diciendo que él sufría por amor a los escogidos. Y él tenía que estar aprobado adelante de Dios, como un buen obrero que traza bien la palabra de Dios. Esa palabra que dice traza, procura con diligencia presentante a Dios aprobado, un obrero no tiene, en el 13, no tiene de qué avergonzarse, que traza o usa bien, correctamente la palabra de verdad, en el 2.15. Entonces, procura, entonces él dice procura en el 2.15 llenar con iglesias y que todos estén contentos porque eres el pastor buena onda y el buen pastor carismático que a todos le gustan y le caes bien. No, procura presentarte ante Dios, tenés que estar aprobado, porque el día de mañana como pastor vas a tener que parar ante Dios y Dios te va a preguntar ¿qué hiciste con lo que yo te di? Y no, como digo yo siempre, tuve miedo, como no venía nadie, me empecé a adaptar al mundo para traer gente. No, no se tiene que avergonzar, el hombre nada te puede hacer. Entonces debemos tener fortaleza, que traza bien, correctamente, esa palabra en el 2.15 la usaban los arquitectos, o vamos a decir para cortar rectamente, o como las mujeres que tienen costureras, que vos la ves que cortan así con la tijera, hacen ¡zup! Cuando va a comprar un PPT y cortan así de una, ¿no viste? Dice, ¿cómo hizo? ¿Viste? A comprar y cortan así, bueno, trazar bien, eso es sacar, vamos a decir, entonces el pastor no debe sacar los textos fuera de contexto, ese como un arquitecto, él debe trazar bien la palabra de Dios, estudiar las escrituras, ahí la palabra traza es ortotomouta, esa es la palabra, vamos a decir, quiere decir una interpretación correcta, una interpretación adecuada de la Biblia. El pastor debe hacer eso, debe ser alguien que traza correctamente la palabra de Dios, no un neófito, que creo, me parece que la Biblia dice acá y después yo te averiguo. No debe estar prepararse, estudiar la palabra de Dios para trazar bien la palabra. ¿Una pregunta? En el 2.11 entonces dice así, que es un texto medio difícil de entender, vamos a tratar de aclararlo. 2.11, fiel es esta palabra, si morimos con Él, también viviremos con Él, si perseveramos también
reinaremos con él, si lo negamos él también nos negará, si somos infieles él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Leí hasta el 13. Entonces, ¿qué es esto que dice si morimos con él? O sea que la única forma de reinar con Cristo es si a vos te matan como un mártir y perteneces al libro acá de los mártires. No está hablando de eso Pablo. Si morimos con él, reinaremos con él. O sea, cuando Pablo está diciendo eso, hemos recordado que estudiamos en el libro de Romanos. Por eso me ocupé, cuando empezamos como iglesia después de un tiempo, de estudiar todo el libro de Romanos, porque me parecía muy muy bueno, lo que tenía casi todo un libro, aunque no él no quiso escribir un libro de teología sistemática, fue un mini libro de teología sistemática, no el propósito de Pablo, pero fue para la edificación de esta iglesia. Por eso que lo estudiamos, pero cuando estudiamos el libro de Romanos vimos esto, o sea, como cuando habla de que si morimos con él, está hablando que si vos moriste con él, vamos a decir en la cruz, si tú moriste en el 2.11, en esa muerte nunca puede decir, se contradeciría la analogía de la fe con las escrituras, porque no quiere decir que morir, si morís, como Pablo va a morir decapitado, entonces sí vas a reinar, no, está hablando que si vos moriste, en Romanos 6 habla esto, si estáis muertos con Cristo, entonces, y se resucitaste con Cristo, y no me acuerdo qué más dice, pero en Romanos 6 está hablando de que si has muerto con Cristo. Entonces, si estás muerto, identificado con Cristo, entonces has sido justificado. Eso es lo que está hablando, que vamos a decir tenemos perdón de pecado, y la muerte que habla es que estamos muertos a la muerte del pecado y a la maldición de la ley. Entonces, si has muerto, como dice Romanos 6, si quieren usted puede poner Romanos 6 para que puedan ahí porque habla más. Pero sí habla de que la muerte que habla, que la muerte en Cristo, vamos a decir que por fe creemos, y muerto del pecado y de la maldición de la ley. Muerto del pecado, ya lo expliqué, con conciencia limpia, no quiere decir que no peca. Quiere decir que en el sentido de que ya lo hablamos un montón de veces, ¿no? O sea, el poder ahora tiene que usar estrategias, cosas como para llevarte de nuevo al terreno que antes donde vos vivías y te ensuciabas todo el tiempo. Ahora él tiene que usar cosas para ver cómo lo hace para que vuelvas, pero no tiene más el cuerpo él ahora del pecado. No puede dominar el cuerpo, no tiene la mente, la voluntad. Entonces habla de eso, en el 2 versículo 11, de que si morimos, viviremos con él. Vivir con él se refiere a la meta final, donde vamos a ser glorificados. Pero, ¿qué sucede? Pero ya ahora debemos vivir con él, porque estamos en lugares celestiales. Entonces no decimos, cuando yo muera, entonces recién voy a vivir con él. No, ya desde ahora yo tengo por fe vivir esa vida, por el poder de que él me da. La parte que dice negarlo, o sea, que cuando dice si lo negamos a él, o si fuéramos infieles, no está hablando, vamos a decir, cuando en el sentido de negarlo como hizo Pedro, que dijo 3 veces, no conozco a este hombre. No está hablando de si le negáramos con los votos. La palabra negar, o sea, tiene la idea, vamos a decir, que si nosotros pecamos en el 2.11 al 2.13, ahí vamos a estar hablando, negar es que si nosotros pecamos, vamos a decir, no depende de nosotros, debemos confiar que Él es fiel, o sea, en la fidelidad de Él que nos perdona. Entonces en Él tenemos la seguridad, debemos confiar en el Señor Jesucristo, ¿no? Como dice 1 Juan 2, versículo 1, ¿no? ¿De qué? Que nosotros confesamos nuestro pecado y Él nos perdona. Está hablando en el sentido de eso. No tengo más tiempo de profundizar sobre estos versículos, pero la idea es eso. La idea de todo este estudio de la Biblia, de Génesis y Apocalipsis, que tenga una idea más o menos que habla. No podemos ahondar bien en cada texto, pero es eso, ¿no? Habla de la santificación, y que también Pablo en esta parte, que Pablo se tiene que santificar, va a hablar un poco ahora, hablar un poco de los vasos de misericordia, entre otras cosas más, de los falsos profetas. Quiero aclarar algo, cuando habla acá vamos a decir que en el contexto que va a hablar de unos vasos, él de misericordia, otros vasos de deshonra, no está hablando de 2 clases de cristianos, un vaso de deshonra y otro de honra. En el contexto viene hablando de falsos maestros, perdón. Gente que dice,
evita profanas y vanas palabras, porque más que serán de impiedad, las palabras que comerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Se desviaban. Bueno, de ahí viene hablando, en el contexto de abajo sigue con los vasos. La idea es que está hablando de los verdaderos maestros con los falsos maestros, que los que se desviaron. Y Pablo le está diciendo vasos de honra, son los vasos, vamos a decir, los verdaderos maestros de la palabra de Dios, que Dios lo usa para, vamos a decir, glorificarse, no, glorificarse no porque ya está glorificado, pero en el sentido de usarlo a estos vasos. Están los vasos de deshonra que vamos a decir son los falsos maestros. ¿Se puede llegar a entender? Entonces, habla de eso, de que Dios nos eligió para que fuéramos escogidos, ¿no? Dice que Dios conoce a los suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que pronuncie el nombre del Señor. Entonces, cuando habla que Dios escogió a los suyos, es que está hablándose de la voluntad divina. Pablo decía nombrando conoce a los suyos, está nombrando a Génesis 16, versículo 5. Pero Dios conoce a los suyos. ¿De qué? ¿Por qué conoce a los suyos? Porque Dios los ha escogido. Entonces está hablando de eso, el Señor conoce a los suyos, aparte de iniquidad, pronuncia el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo vas a saber si has sido escogido? Es porque te debes apartar de las cosas que de iniquidad. Ya vimos a través de iniquidad, hombre de maldad, todo eso, aquello que está en contra de la ley. Pablo empieza a nombrar otras personas más adelante, nombra otras personas que se estaban en contra de la ley de Dios. Entonces debemos entender esto, que si tú te limpias o te apartas de estas cosas, Dios te va a usar para las cosas, ¿no? Para que estés. Pablo en el 22 dice: huye de las pasiones juveniles, sigue más bien la justicia. Entonces vemos que es joven. Este hombre en esa edad era muy próximo a que Satanás le ataque sobre eso, atacar. Siempre Satanás ha utilizado, desde el huerto de Edén, ha usado la mujer, me cansaba de decirle, ha usado a Eva, a Dalila, ha usado un montón de mujeres en la historia, si ven, para atacar, vamos a decir, al hombre. A Sansón, el hombre más fuerte, ¿con qué lo venció? Con la belleza de Dalila. Al hombre más sabio del mundo, Salomón, ¿lo vencieron qué? Las mujeres idólatras. Y así fue que él, no importa si tenés la mejor sabiduría como Salomón, o eres el hombre fuerte como Sansón, él va a usar una mujer para poder vencerlo. David, el rey que estaba reinando, también cayó ante la belleza de una mujer. Entonces él sabe y es astuto para poder vencer. Entonces, cuídate, le dice de qué, de las pasiones juveniles. Entonces, Pablo no es que decía, no, soy irreprensible. No, se veía que reconozca cuál es el pecado, pero que cuídate. José también, ¿qué pasó? Una parte, cuando José en el Antiguo Testamento, que quiso tener relación y salió huyendo. Muchos dicen que dejó el vestido ahí. Algunos creen que quizás estaba cediendo y en el momento él corrió, otros dicen que le arrancó. No sabemos, pero el asunto es que siempre se van a encontrar había una Jezabel, otra mujer malvada. Entonces siempre hay mujeres, ¿no? Entonces cuídate porque pasará el hombre, dice Proverbios, sin que se queme por el fuego, no. Entonces debemos tener cuidado, Satanás se viste como ángel de luz, ¿no? Como una mujer hermosa y más, él debe cuidarse de esto, ¿no? Estar atento. Satanás no va a desperdiciar, vamos a decir, esta oportunidad que se le pueden presentar a él. Pablo le está diciendo, fíjate, en el 22, en todo van a encontrar, en el 16 evita palabras profanas y vanas, en el 16, en el 23 dice evita la controversia, necias y insensatas, procediendo. En todo esta epístola van a encontrar que, muchos lados van a encontrar en la epístola que no pierde el tiempo con discusiones. Por eso yo cuando a veces hablo con cierta gente me pregunta, trato de no discutir porque yo sé que nunca va a llegar a nada. Son discusiones que nunca interminables. Con los que quieren aprender, pero si no, con otros veo que no sirven de nada. Trato de predicar el Evangelio, aquellos que quieren ser edificados, pero no está ya
nunca, ya me he cansado de predicar por esta parte y no quieren mucho, están en contra de la palabra de Dios. Así que ya muchos yo los he dejado de lado. Fíjate, Pablo está diciendo que no sea contencioso, que sea amable con todos, con todas las personas. En el 24 le dice que un siervo no debe ser pendenciero, sino amable con todo, apto para enseñar. ¿Qué le está diciendo acá? Que cuando él tenga que enseñar, primero él tiene que ser apto para enseñar. Uno de los requerimientos que vimos el domingo pasado, debe ser apto para enseñar y tolerante. Pero ¿cómo debe llevar a cabo esto? O sea, cuando te encontrás con ciertas personas que son contrarias a la palabra de Dios, no debes estar peleando o contradiciéndolos a ellos, sino dice que los corrija con mansedumbre a los adversarios, por si quizás Dios le concede arrepentimiento. Bueno, mi traducción dice, mi traducción dice conducible al conocimiento pleno de la verdad. O sea, arrepentimiento es metanoia, ahí. En metanoia es un arrepentimiento, la palabra metanoia en el griego, vamos a decir, es un volverse, volverse por donde iba del camino a la persona. Espero que se pueda entender esto. Que entonces no depende de Timoteo esto, sino que es Dios el que pone el querer para que esas personas estén arrepentimiento. Y de esa forma se van a escapar del lazo del diablo que están cautivos a la voluntad de él. Entonces el hombre no tiene un libre albedrío, por decir, sino que su mente está atrapada, para que se pueda llegar a entender. La mente de la persona está atrapada o cautiva. Vamos a pasar al capítulo 3 ahora, para avanzar un poco más. Pablo ahora le va a hacer unas advertencias a Timoteo acerca de los problemas que iban a venir. Más decir, va a hablar en sí un poco de la apostasía que tiene, ¿no? De la apostasía. Hola, ¿cómo pasa? ¿Vino Santiago? Bueno, ahora seguimos. Ya termino. Sentate, si quieres. ¡Ay! ¿Te cortaron el pelo? Bueno, sigo de mientras porque estoy justo grabando. Sentate. Hola, Santi. ¿Cómo andas? Ya. Ahora termino de grabar y... Sentate, hombre. Bueno, ya termino. Me falta media hora. Ya termino. Estaba diciendo entonces en el capítulo 3, no sé si vos justo te perdiste. En el capítulo 3 estaba diciendo, Pablo está hablando de sobre lo que vimos el domingo pasado, sobre la apostasía. Ya vimos que la apostasía era un negar de la fe, en el posterior tiempo iban a entrar en las iglesias de hoy que estamos viendo, o sea que no se predica la palabra de Dios, están con eso de echar demonios. Y entonces estábamos hablando de eso, ¿no? Que los tiempos del fin, Pablo estaba diciendo que iba a venir hombres egoístas, amigos del dinero, se iban a preocupar por tener en buenas posiciones económicas, arrogantes, soberbios. Bueno, ahí en capítulo 3 ahí, hay una gama, vamos a decir, describe a esta clase de hombre que van a ver, o sea, que va a ser irrespetuoso, pero lo importante es en el 5, que dice que iban a tener en sí una apariencia nada más, o sea, una vestimenta o algo de piedad, pero en sí esto, vamos a decir, era por fuera nada más, es por fuera. Pastores que parecen que como que están piadosos, pero sí su interés es, vamos a decir, es el lucro, el querer beneficiarse de ello. Es muy diferente a Timoteo, vamos a decir que estamos viendo que este pastor
estaba interesado en la edificación de los que escuchaban y no, vamos a decir, acá en Argentina decimos monedilla, con la plata de la gente. Entonces Pablo le está diciendo, tené cuidado porque van a venir esas clases de hombres, que ya lo vimos que ya llegamos, pues si vemos la iglesia de hoy, tranquilamente, en esa época quizá no era tan, vamos a decir, tan visible, pero en el día de hoy sí lo podemos reconocer. Entonces Pablo le está diciendo eso, que se oponen a la verdad, que son corruptos, descalificados respecto a la fe, que no avanzan. Bueno, era una serie ahí, como es un estudio exegético no podemos ahondar mucho sobre esto, pero lo importante que hay, dice que debes cuidarte de esa clase de hombres. En el sermón, no me acuerdo si el domingo pasado, en el otro vimos un poco eso de la apostasía, que la palabra en el griego me parece que era apistemi, es un caer de la fe. O sea, cualquiera usa una Biblia, pero esto es una espada, la espada de Dios, pues no hay mejor arma que la que la sabe manejar. Entonces, ¿qué sucede? Es un adagio chino. Pero ¿qué sucede? Hay que usarla bien y saber. Entonces, una de las formas de saber un falso maestro es que ellos se preocupan por sacarle el dinero a las personas, no enseñar la palabra de Dios, trazarla bien, correctamente. Hay una forma, Pablo nos enseña cómo descubrir estas iglesias, estos hombres falsos. La iglesia no se trata de estar llena o que haya muchas pantallas, es si el obrero traza bien la palabra de Dios o corta, como estábamos viendo ahí, que es que decíamos que es ortomonta, que quiere decir una interpretación correcta de la palabra de Dios. Él puede leer la palabra y decir, así dice Jehová, no lo que a mí me parece. Bueno, entonces en el capítulo 3, Pablo está enumerando estos hombres que iban a venir, o estos hombres que ya llegaron, ¿no? Y muestra, bueno, da otros personajes que son Janes y Jambres. Si han leído el Antiguo Testamento, sabrá que eran dos brujos que se oponían a Moisés, que estaban en esa época. La idea que se oponen, vamos a decir, a la ley de Dios. Están en contra de la palabra de Dios. Hoy nos enseña la palabra de Dios, hoy está toda esa cosa, mucha alegría, hablar en lengua y esas cosas, y eso es, se oponen a esto, que hay una interpretación correcta de la palabra de Dios. Estos son los falsos maestros que Pablo le dice, tened cuidado porque van a llegar esto y van a enseñar una doctrina que no es bíblica. Cristo mismo cuando viene, que dice, alejados de mí, hacedores de maldad. La palabra en el griego es anomia. Cristo le dijo anomia. Ustedes, y dice, Señor, echamos fuera demonios en tu nombre hicimos grandes milagros, como vimos en las iglesias de hoy. Pero Cristo dice, alejados de mí no conozco. Nos conozco, no es que no lo conoce en el sentido de la licencia, porque Dios ve todo. Pero el sentido, conocer en el griego es tener una relación. Con Adán conoció con Eva, no le dijo, encantado Eva, ¿cómo andás? Yo soy Adán, yo soy Eva. No, tuvo una relación conyugal matrimonial. Eso es conocerse. José y María se conocieron, no es que no, hola, ¿cómo te va? Sino conocerse en la Biblia es tener. Entonces Cristo le dice, no conozco, no tuve una relación con ustedes, alejados de mí, al fuego eterno. Entonces, cuidado con estos falsos maestros. Y ahora Pablo le va a mostrar a este pastor joven, porque él tendría, como estamos diciendo, de 30 o 40 años, más o menos, alguien joven. Le estaba diciendo en el capítulo 3, el versículo... ¿sabés manejar la Biblia? Dale, pastor, que me lea acá, no. Tenemos un montón allá. Ya termino este y el 15. En el 15 dice así, 3.15, y de niño sabe las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio. ¿Qué es esto que le está diciendo? Este joven Timoteo, él conocía las escrituras desde chico, y le va a mostrar, por supuesto como no es estudio exegético no tengo tiempo de hacer palabra por palabra, pero vamos a ver un poco por arriba qué es lo que le va a mostrar a este joven Timoteo. Primero le va a mostrar la palabra de Dios en el 16, toda escritura es inspirada por Dios, Jesús dice, el 3.16. En el 16, ¿qué le dice? Inspirada, la palabra en el griego, el Nuevo Testamento fue escrito en un griego que no se utiliza más hoy. Era un griego que llamaba koiné, vamos a decir un idioma de la calle, o sea, que ya no, dejó de decir, no circula ahora, pero la palabra inspirada en el versículo 3.16 es teopeneutos. ¿Qué quiere decir eso, inspirada en el 3.16? Que la palabra de Dios
vamos a decir, es la palabra de Dios misma, no es la palabra de un hombre o la palabra de Daniel, porque Daniel lo dice, no, esto es la palabra de Dios misma que fue inspirada, o es un soplo, Dios es espíritu, mis palabras son espíritu y verdad, dice. Entonces, esto ha sido inspirado por el Espíritu Santo, las escrituras, y las escrituras, por eso debemos prestar atención, porque es lo que Dios dice, lo que Él quiere, el propósito de Dios que tiene. Dios no está interesado en que vos te vaya bien en el trabajo, como dice en la iglesia. Dios no está interesado en que tu familia sea feliz. Dios no está interesado en que te va a sanar de la enfermedad. Sí, lo puede hacer todas esas cosas si Él quiere. El propósito de Dios, que Dios ha establecido un día que juzgará a los vivos y a los muertos, y de acuerdo a lo que Él ha establecido por medio de Cristo. Si las personas no se arrepienten de sus pecados, dice que va a haber un juicio donde Él le echará al infierno, aunque muchos no lo crean. Y aquellos que aceptaron el sacrificio de Cristo entrarán a la vida eterna. Por supuesto, en el cielo es este lugar, en la tierra van a vivir. Este es el lugar, Salmo 37. Entonces, debemos prestar esta atención, porque ha sido inspirada de Dios, y lo que Él dice es lo que lo va a hacer. Y vemos en el Antiguo Testamento, podemos encontrar que cuando Jehová dijo cosas, la cumplió. Cuando dijo que iba a destruir, no dijo que iba a destruir. Él era un pregonero, vino el diluvio. Cuando también podemos encontrar una gama de ejemplos en el Antiguo Testamento que Dios cumplió su palabra. Cuando dice útil, ahí dice toda la escritura es la Biblia. Útil para enseñanza, 3:16, la palabra útil es, ahí en el griego es ofelimos, quiere decir que es provechosa, que nutre, en el sentido que nos alimenta la palabra. Algunos toman la leche, dice el libro de Hebreo, otros ya comen carnes. Hay personas que no... Yo hablo del Cordero de Dios, capaz que la persona me dice, ¿con qué se come eso? No me entiende. Pero otra persona que ya está hace tiempo puede nutrirse más, porque entonces eso habla de útil. La palabra de Dios es útil, o felino, quiere decir que nos aprovecha, nos nutre. Esa es la idea que Dios está haciendo formada dentro de nosotros. La palabra que dice que sirve útil para enseñanza, útil ¿qué? Para enseñanza. La palabra de enseñanza ya la vimos, que dice didácticos, no me van a comprar útiles para los chicos, están asociados con eso. Didáctico quiere decir enseñar, o sea, las normas, ¿qué? La norma de la fe, la norma cristiana, la conducta. Dios está interesado en que esto nos salva, por supuesto, porque si no yo me voy a una iglesia católica y la iglesia católica me enseña cómo comportarme. No solo eso, me voy a cualquier lado que me ¿cómo se dice? Para recapacitar, pero eso no salva en sí, porque el ladrón está preso y cuando sale peor. Entonces eso no regenera. Tiene que ser el Espíritu de Dios que venga y lo regenere, y cuando hay un nacimiento desde el corazón hacia afuera, la persona va a caminar de acuerdo a lo que Dios manda. Si no se trata de leer la Biblia para querer ser buena persona. Eso sería un catolicismo. La palabra que dice refutar, la palabra de Dios es útil para refutación del error, lo que estamos hablando hoy. La palabra en el griego es elenco, que dice evidenciar la conducta que no es bíblica. Cualquier conducta que la palabra de Dios, vamos a decir, es como la luz. Dios es luz, y si yo apago la luz acá, quedaría oscuro. Entonces la palabra de Dios podés iluminar, vamos a decir, a un pastor, podés iluminar una iglesia. Cualquiera que se diga que está predicando la palabra de Dios, vos ¿cómo sabés si es verdadero o falso? Lo pasás por la palabra de Dios y vas a saber si es verdadero o falso. Cuando hablaba recién, cuando le predicaba a muchas personas, a muchos que conozco, y me ha dicho que estaba equivocado, pero ¿qué hacía? Lo pasaba por la palabra de Dios y no le gustaba. ¿Por qué? La palabra de Dios es como un espejo. ¿Qué dice el libro de Santiago? Santiago nos dice de que es un espejo donde yo me miro, y bueno, más allá que sea feo, yo me veo, y ¿qué sucede? Me doy cuenta si me voy a afeitar, cómo tengo el pelo. Entonces la palabra de Dios me hace ver que soy un hombre pecador. O sea, cualquiera que me haya conocido a mí sabe que no soy el que yo era antes. Pero no es porque yo cambié porque quise cambiar, es porque un día Dios vino a mi vida y transformó mi corazón cuando yo escuchaba heavy metal, AC/DC, Deep Purple y muchas de esas cosas que tenía, pero no las dejé porque quise ser una persona buena y quise cambiar mi vida porque
vi que estaba mal y tengo que cambiarla. Porque yo era aborrecedor de Dios, era el hombre de la noche, andaba por muchos lados. Y en un momento, cuando yo no le buscaba, Él se apareció. Y fue como Pablo a Damasco en caballo, que le aparece Cristo en el resplandor, y fue por las Escrituras. Entonces salí de esas iglesias y empezamos. Pero ¿qué sucede? Eso es refutar, es elenco, es evidenciar. Por medio de la palabra de Dios se puede dar cuenta cómo estás. Para corrección, corregir es panostrosis en el griego, corregir es enderezar de nuevo. Cuando algo se está desviando, un árbol, si ya es un árbol muy chico, el chico lo enderezás con el chiquitito. Un chico no lo podés enseñar cuando tiene 15 años porque te va a querer, hasta incluso levantar la mano. La forma de enderezar un árbol es cuando recién está creciendo, una criatura, un chico, lo vas corrigiendo o lo vas vamos a decir, adoctrinando, o en la palabra sería disciplinando. Disciplinando no es pegar, disciplinando es mostrarle lo bueno y lo malo, corrigiéndolo, mostrándole, pegándole ciertas cosas. No tengo tiempo de hablar de eso, pero corrigiéndolo, eso es epanostrosis, enderezarlo para que crezca derecho. Un arbolito se le pone un palito acá y va creciendo. Entonces esa, la palabra de Dios sirve para enderezar. Estamos hablando para todos aquellos que son cristianos, que forman parte del cuerpo de Cristo, dentro de una iglesia. Para instruir, la palabra de instruir que aparece también ahí en esos versículos que estoy leyendo, para instrucción, en el versículo 16 dice espaideia, quiere decir, vamos a decir, corregir, no tuve tiempo de hablar lo que hacían los reformados en la antigüedad. Nosotros, si está asociado un poco más con los reformadores, vas a entender lo que hablo, claro. Los reformadores hicieron lo que hacemos nosotros, en el 1600 y en el 1700, hace 300, 400, 500 años atrás, todos eran católicos. Lo que sucede es que el catolicismo, el Papa, nos empezó a perseguir a nosotros, la iglesia reformada. La iglesia reformada como esta somos chiquitos. En el mundo generalmente hay 10 o 2, si hay 20 miembros es mucho. ¿Por qué? Porque buscan volver a las escrituras. Y lo que sucede es volver a las escrituras, sucede lo que sucedió con todas esas personas que no sé si está por ahí. Aquel libro que está allá, que es el libro de los mártires, ese es todo lo que sucedió en la historia de la iglesia, todos los que murieron por querer separarse de la iglesia católica. El Papa lo persiguió, los quemó, y todo lo que sabemos en la historia de la iglesia, ¿no? Aquellos que han estudiado. Entonces, ¿qué sucede? Volver al principio. Entonces sirve para eso la palabra de Dios, para que el hombre esté completamente calificado o maduro espiritualmente, en sí, que esté preparado. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Timoteo, a ti joven que eres un pastor, a vos no te estoy mandando que utilices, como estamos viendo hace rato, métodos, música, planes, como vemos acá en la iglesia de acá, hacen un choripán afuera y la gente viene. O sea, se van acá a la plaza y empiezan a gritar y hacen unos escándalos tremendos ahí, y la gente le llama la atención y va. Pero si vos le querés leer lo que dice la palabra de Dios, se aburren, porque dicen que estas iglesias son aburridas. No, como siempre digo, como el presidente dice, dicen que soy aburrido. ¿Pero por qué? Porque la palabra de Dios es cosa hastiosa para ellos. Ellos, como en el capítulo 4, ya lo invito ahí, en el último capítulo, que ya es el último que tenemos que considerar, dice así: te encargo solemnemente delante de Dios y de Cristo Jesús, que está destinado a juzgar a vivos y a muertos. Va a llegar un momento donde Dios va a juzgarnos a nosotros. Dice en el versículo 4, versículo 2, dice, predica la palabra. Eso es lo que le dice, predicar esto que estamos haciendo acá del púlpito. Insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta, reprende. Bueno, le mandan una serie de cosas que tiene que hacer el pastor ¿no? Exhortar, redarguir. Y no va a ser una tarea muy fácil para este joven o para cualquier pastor que quiera hacer lo que la escritura manda, ¿no? Entonces, en el capítulo 4, que es el último, Pablo le está encomendando a Timoteo un encargo. ¿Cuál es el encargo? Predicar la palabra de Dios. Si ponen la vista en el versículo 2, dice, esa es la sana doctrina, predicar la palabra de Dios, proclamar la palabra, o la Biblia, vamos a decir, si se cuenta, la palabra en sentido primario o etimológico, vamos a decir, el sentido de la palabra, quiere decir, si hundamos, cavamos ahí nosotros, que viene la palabra del latín, es predicare,
quiere decir proclamar delante del pueblo, pregonar, como Noé, un pregonero. Esto puede ser tanto oficial y públicamente, o sea, como estamos haciendo acá, esto es oficialmente, o a las personas en la calle. ¿Y por qué lo debemos hacer esto? Porque es una orden superior, pero no es la orden porque a Daniel se le ocurrió, porque Dios ha establecido eso. Dios ha mandado, tenemos el mensaje o la orden de Dios autorizada. Dios nos ha autorizado a llevar su mensaje. Y somos, como Pablo dice, embajadores de Dios. ¿Y cuál es su mensaje? Cristo dijo: arrepentidos porque el reino de Dios ha llegado. Lo decimos fuerte. Hechos 17:30, que no lo tengo en el bosquejo, lo voy a leer, pero dice así: pues bien, Dios, pasando por alto esos tiempos de ignorancia, Hechos 17:30, ahora manda a todos los hombres, no le manda a cualquiera, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué manda Dios que se arrepientan? Yo soy una persona buena, no hago mal, ayudo al pobre, me porto bien. Lo que sucede, ahora vamos a explicar que Dios tiene una ley y nosotros la hemos violado. El libro de Santiago 2, versículo 10, dice que si nosotros violamos un solo mandamiento de eso, nos hacemos culpables de toda la ley. Y eso nos hace acreditados del infierno. Entonces en el versículo 31 dice: por cuanto ha establecido, ¿qué estableció Dios? Un día, versículo 31, Hechos 17:31, donde va a juzgar a la humanidad con justicia por medio de un varón que designó, presentando toda garantía del cual lo resucitó entre los muertos. Entonces Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Aunque la persona diga: no me importa, cuando llegue le voy a decir que soy una buena persona, como muchos me han dicho, y yo le digo: pero Dios te va a juzgar, amigo. No, él va a entender que yo no hacía mal, dentro de todo era bueno. No hay ningún bueno, dice Romano. Romano dice que todos estamos mal ante Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene una lista que son 10 mandamientos donde nosotros nosotros no podemos ver. El primer mandamiento: debemos honrar a Dios, no tener ídolos, no robar, no matar, y no solamente el externo, sino el interior. Y dice: yo nunca hice nada. Bueno, entonces la persona decide: ¿tuviste un mal pensamiento? ¿Codiciaste algo? Sí, la ley de Dios dice de que si vos has violado uno de esos mandamientos, vas al infierno. Entonces la ley está para hacerme ver que yo soy mal y que me merezco un castigo. Las leyes de hoy, en Mar del Plata, en cualquier grado, sabemos que hacen lo que quieren. La otra vez estaba viendo en un karateca no sé qué, que mató, no sé qué hizo y salió ahí tranquilo. Entonces pero la ley de Dios no es así. Dios va a pagar de acuerdo a lo que el hombre ha hecho. El hombre, por supuesto, todos sabemos que hemos pecado. En mi vida pasada he pecado y en la actual todavía tengo lucha con los pecados. Pero ¿qué sucede? Al creer en que Cristo vivió una vida santa y pura y murió en la cruz, porque Cristo, la ley demanda que debes pagar. Bueno, la ley de Dios también dice que debes pagar. Pero a menos de que haya alguien que paga en tu lugar, si existiera una persona que pague en tu lugar, vos quedarías libre de ese juicio. Hubo una persona que paga en tu lugar. Si yo le pregunto a alguien: ¿vos entregarías a tu hijo para que pague por un violador, por un asaltante que mató y que vaya a morir en la cruz, un chiquito inocente? Yo creo que la respuesta sería no. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, Dios sí lo hizo. Dios dice que nos amó tanto que entregó a su Hijo amado para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Eso hizo Dios. Dios entregó su vida para todo. Yo era una persona, vamos a decir, de lo peor. Aquellos que me han conocido, hacía cosas contrarias a la ley de Dios, me burlaba, me reía, muchas de las cosas que de hoy de verdad me avergüenzo. Pero ¿qué sucede? Cuando ejercí fe en Él y yo entendí, porque Él le plació abrirme la mente, de que yo estaba perdido, de que de verdad estaba perdido, y que tarde o temprano yo me iba a tener que confrontar, porque lamentablemente después que te morís no termina la muerte. El espíritu sale, aunque no lo crean, solamente va el cuerpo. Y Dios dice que en un día, cuando Él venga, Él va a levantar los muertos, Juan 5, 28 y 29, y se van a levantar, el espíritu va a venir, y quiera o no quiera vas a vivir para siempre. La muerte no termina cuando te morís, sino que después va a haber un juicio. Y cuando entendí eso, pero no por miedo, porque iba al infierno, es que yo entendí que era una persona mala,
y que Cristo murió por mí, Él, y no hizo ningún pecado, es donde Dios puso arrepentimiento y yo dije, estoy mal. Y ahí es donde Él obra. Eso es más o menos. Entonces Pablo, me fui, estuve predicando un poco de evangelio porque justo vino Santiago, pero si no yo hubiera terminado el sermón ya porque me faltaba el 4, porque eso fue evangelio lo que hice. Pero le estaba hablando en el 4 me da apura porque si no ya estuve hablando, dice que en este tiempo redarguye, exhorta, reprende con toda la unidad, en el 4.2. Bueno, ahí me da apura. Redarguye es convencer de culpa. Pablo, ¿qué le está diciendo al pastor? Lo que estaba haciendo yo recién es redarguir, es convencer de culpa. ¿Cómo es eso? El pecado debe hacer sentir una conciencia. Cuando yo estoy hablando, le hablo a las mentes. A las mentes. Yo no estoy hablando acá de corazón, así, pues, viste en la iglesia de hoy que hace, ¡ay! Le ponen a llorar, así, y uno lo ve como que después salen a su casa y son los peores chantas que hay. O sea, pero en la iglesia uno lo ves así, y son unos santos, y parece como que están así, mucha música hay, y es una falsedad, se llama hipocresía. De verdad debes nacer de nuevo, eso viene de adentro. Entonces, ¿qué sucede? Si vos no le redarguís a la persona a la mente, y la persona, yo no sé lo que piensa cada uno ahora, pero Dios sabe lo que piensa. Si la persona no es confrontada con su pecado, no sirve de nada. Entonces el pastor debe hacer eso, redarguir, reprende. ¿Qué quiere decir reprender? Reprender, cuando él le haya redarguido, esto solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Santiago 2, versículo 7, Santiago 2, 10 dice que si nosotros violamos la ley, somos culpables de toda la ley. Entonces, amonesta, debe amonestar. Bueno, es largo de explicar esto, o sea, tiene muchas connotaciones en el griego, consolar, exhortar, pero en sí, lo que más está tratando de hacer Pablo, está diciendo que todo esto, yo lo pasé mucho por alto, todo lo que está diciendo acá por cuestiones de tiempo, pero en sí, Pablo está diciendo, ¿cómo lo tenés que hacer esto, pastor? Le está diciendo que lo debe tratar con amor a él, con gentileza y con moderación, con humildad, con ternura. Incluso a los que son parte de la iglesia y a los que nunca han escuchado el Evangelio. Porque a nadie le gusta que yo venga y te diga vos, sos un pecador, te vas al infierno. O sea, y es como que yo vaya y le tire un balde de agua y venga a alguien. Entonces el pastor debe utilizar, vamos a decir, tiene que utilizarlo con amor, con ternura, pero a la misma vez no debe tener temor, porque al principio cuando empezamos la epístola decía, no tengas temor, porque Dios no te dio espíritu de temor, sino te dio espíritu de dominio propio, Timoteo. Vos tenés que tener dominio propio, Dios te va a pedir cuenta. A Daniel le va a pedir cuenta un día cuando esté parado, dije, Daniel, yo te rescaté de las tinieblas, te di esto, ¿te acuerdas de lo que tú eras en tu época? Sí. Entonces, ¿por qué tuviste miedo de hablar la palabra de Dios? Ahora te voy a juzgar. Entonces el pastor debe tener, vamos a decir, un equilibrio, vamos a decir, entre eso que le ha dado Dios, pero a la misma vez tener un tacto, una gentileza con las personas para mostrarle bien, porque a las personas les es chocante que le diga, en el día de hoy te entrega, vos vas así, y te entregan un tratado y donde dice, Jesús te ama, y pone un corazón así, y quiere, y aceptarlo en tu corazón, pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es ¿dónde va a pasar la eternidad? Entonces, es eso, pero lo debe hacer él con eso, con gentileza, con tacto y con paciencia. La paciencia ahí tiene la idea de no enojarse, sino de ser amable. Entonces, eso es un poco lo que habla Timoteo, o sea, de Pablo a Timoteo, ¿no? Que debe hacerlo todo vamos a decir, con ese espíritu que Dios le ha mandado, ¿no? Y el título del sermón, para ir cerrando, se llamaba Peleando la buena batalla de la fe. Entonces Pablo le está diciendo, Pablo sabemos que murió, Pablo le cortaron la cabeza, ¿no? Antes de morir él escribe esta carta a este pastor joven. Pero ¿qué le dice? Que guarde la palabra de Dios. Él le dice, he guardado, he mantenido. Nosotros tenemos un canal en internet que se llama Doctrina Verdadera hace 5 años. Pero no le pusimos, por supuesto, Pablo está hablando que guarde esto, la palabra de Dios, pero creemos más que Pablo estaba hablando más de la confianza. ¿Por qué un hombre, decime, un hombre que tenía tanto conocimiento como Pablo, estaba sentado a los pies de Gamaliel, tenía todos los estudios, estaba en una mejor posición, ¿por qué este hombre se iba a hacer perseguir? ¿Por qué este hombre iba a estar con unas cadenas en un agua sucia podrida? ¿Por qué un hombre iba a cambiar una vida tan rotundamente? Porque Dios le transformó y por eso él tenía su mente, como los cristianos, no tenemos la mente, yo tengo 42 años, yo no sé, la otra vez me atropellaron en la moto, cuando me atropellaron en la moto
me tiró para allá. Yo me acuerdo que en mi vida me ha atropellado muchas veces. Dios me ha guardado de eso. Y yo había muerto hace un par de meses de nuevo. Estaba tranquilo como Pablo, porque Pablo decía que yo sea, que si moría iba al cielo, o sea, mi espíritu, ¿no? Pero Pablo por eso es que puede vivir una vida, porque el cristiano no tiene, voy a arreglar la casa, me voy a comprar la última, no, me voy a comprar, porque el mundo tiene puestas las cosas en este mundo. ¿Y qué dice 1 Juan 2:15? Que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, Pablo tenía la mente enfocada en las cosas de Dios. Dice, yo me muero y me voy al otro mundo, o sea, me voy al cielo. Pero ¿qué sucede? Pero cuando Él venga, yo sé que Él me va a dar vida eterna. Hoy se hacen las mujeres la cremita para estar más joven, para hacer esto, la estética, los cosméticos, pero Dios promete vida eterna, en un momento donde vamos a tener vida eterna. Vamos a vivir para siempre, nunca vamos a morir. Pero eso solamente es aquellos que hayan creído. Y los que no crean también van a vivir para siempre. Así lo promete Dios. En el infierno, por supuesto. Esa es la gran diferencia. Como hay un cantante que dice, vivir a mi manera. Entonces, vivir a su manera es ir al infierno o vivir de acuerdo a como Dios manda. Pero solamente es aquellos que creen en el sacrificio de Cristo. Bueno, Pablo termina con la corona de justicia que Dios le va a dar. Esta corona al vencedor no se trata de una corona porque me porté bien, entonces como me porto bien voy a ir al cielo. No, eso es lo católico. Lamentablemente yo estuve 20 años en el catolicismo. Fui a Luján, tenía la Virgencita y todas esas cosas que uno crece, ¿no? Mi mamá era católica. Y yo crecí con eso y respeto porque estuve 20 años en el catolicismo y sé, hasta cuando leí la Biblia, y la Biblia me dijo, el 1 Timoteo 2:5 dice que el único mediador entre Dios y los hombres, ¿qué es? El Señor Jesucristo. No hay otro medio, otra forma de llegar a Dios, la única forma es Cristo. No hay santos ni nada de eso porque lamentablemente esto es lo que Dios manda. Y la única forma de poder hacer un Dios es de acuerdo a las Escrituras. Entonces, ese es lo único. ¿Y Pablo qué le dice? Que la corona esa que él va a recibir, él la asocia, vamos a decir, en esa época, tenemos que poner una cultura, en esa época, el galardón que se le daban, así se le daban, vamos a decir, los vencedores, eran como un, vamos a decir, como, era algo que se hacía con laureles, si ustedes ven los romanos, como los vencedores. Bueno, él era una corona, vamos a decir, que está hablando a aquellos que han vencido esta buena batalla. En Romanos 12 dice, el cual pagará, por supuesto hablando de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, conforme a lo que a ella ha hecho. Y en Romanos 2:7, el otro versículo dice, vida eterna, ¿a quién? A los que han perseverado a hacer el bien, buscar la gloria, honor, inmortalidad, pero ira y enojo a lo que por egoísmo y por una parte desobedecen la verdad y por la otra son persuadidos por la injusticia. Bueno, hasta acá entonces consideramos la epístola de Timoteo, o sea que, segunda Timoteo, donde Pablo estaba hablando sobre esto. Me quedó, por supuesto, mucho material afuera, como siempre, no digo, me quedó hablar que lo que hablaba de la corona de justicia, tenía que hablar la palabra en el griego que es estéfano, sí, pero dejé muchas cosas ahí, ¿no? La idea, si no entendieron nada de lo que hablé, o sea, es que en el día de hoy vemos que, ya terminé, no sé, estoy haciendo un resumen nada más de lo que hablamos. Se predican muchas cosas en las iglesias, ¿no? Vemos que hay un evangelio, vos te pones a la noche y tranquilamente podés escuchar, pare de sufrir, dice. Vos mirás así y voy el matrimonio feliz, así, como a la 1 de la mañana la dan, el pare de sufrir. Y yo digo, caramba, y yo me pongo a mirar así, digo, qué increíble, yo tengo un saco que me lo boté tirado, o me fui a Caritas, la trabé para conseguirme la corbata, los zapatos los compré por 5 pesos, me donaron el púlpito de Estados Unidos para comprarme, y apenas, y yo me pongo a llorar, no tengo vergüenza, digo, ¿y de qué me sirve predicar su palabra? Si, fíjate, con pantallas así, de todo, y matrimonios felices, vos la estás mirando el padre de sufrir. 2 camionetas tenía el hombre, y digo, así quién va a creer su palabra, digo, Señor, no, nadie va a creer. Y después me acordé lo que decía la palabra de Dios. Dios le manda un espíritu engañoso para aquellos que no han creído la palabra de Dios. Y son esas personas que de verdad buscan las cosas de este mundo, y están cegados por Satanás, y Dios le envía eso. Por eso esta epístola nos animo a que
pongamos la mirada puesta en las cosas del cielo, aquello que hemos nacido de nuevo, y que sigamos perseverando en las doctrinas, en las enseñanzas que Dios nos ha dado para que guardemos, porque sabemos que si morimos, para nosotros es ganancia y iremos al cielo. Y aquellos que de verdad no conocen el Evangelio, o aquellos que siguen las enseñanzas por internet, si de verdad no has venido a Cristo, Dios dice que debes arrepentirte de tus pecados, porque creas o no creas, Dios te va a juzgar algún día. Entonces debemos venir y decir, reconocer que estamos mal ante Dios y pedir perdón por nuestros pecados. Así de sencillo, no es complicado el Evangelio. Y Él va a hacer lo que resta. Así que lo que debemos hacer es eso, creer que Cristo murió por nuestros pecados y que Cristo resucitó el tercer día por nosotros. Nuestro Evangelio que se centra hoy centrado en el hombre. Amado Padre, venimos ante su presencia, ante el trono de gracia para estar orando, para hacer el servicio de adoración pública y religiosa que estuvimos considerando en el día de hoy. Le agradecemos porque pudimos ver que las iglesias, no se trata de llenar iglesias, sino se trata de predicar su sana palabra, todo el consejo que usted ha establecido para nosotros, para la edificación como cuerpo, y para aquellos que no son parte del cuerpo, para mostrarle, como dice el libro de Santiago, su condición pecaminosa, para mostrarle qué es lo que hay dentro de su corazón, que están mal ante Dios, como estábamos todos mal ante usted, pero ejercimos fe en Cristo, que Él anduvo en esta vida, una vida justa, recta, y no solo eso, que Él pagó por los pecados de nosotros que éramos impíos, aquel que fue justo y pagó por nosotros. Por eso agradecerle por ese don, ese sacrificio que mandó a su Hijo amado para que muriera por nosotros. Gracias por tener esa misericordia para nosotros y para mi vida cuando yo ni siquiera lo merecía, cuando yo estaba aborreciéndolo a usted y estaba en busca y burlándome de usted en las cosas de este mundo. A usted le plació decir, Daniel, ven, entra a los lugares celestiales, y en ese momento me dio vida, ¿no? Como siempre decimos, esta iglesia desde Mar del Plata. Amén.